Gracias, vicepresidenta, y buenas tardes a la señora gerente del CIR. Sumármenos también desde mi grupo parlamentario en el pésame a todos esos fallecidos como consecuencia de esta crisis sanitaria y, por supuesto, también que trasladar el apoyo a todos aquellos que se han recuperado y a todos aquellos familiares de esos fallecidos. Enhorabuena, señora Sigüenza. Enhorabuena, digo, porque es de las poquitas que se ha quedado. En la crisis de Gobierno, en la crisis de la consejería, es de las poquitas. Se ha salvado usted. Yo, por lo tanto, la traslado la enhorabuena. Yo creo que es de justicia decírselo. Bueno, me voy a quedar ahí, no voy a hacer ninguna interpretación más sobre la crisis que ha habido en esta consejería y los motivos. Hablaba usted después, en el inicio de su exposición, del buen hacer de los empleados públicos, cosa que de este grupo lo venimos reivindicando desde hace tiempo, ese reconocimiento al trabajo, pero convendrá conmigo que el reconocimiento no debe ser solo de palabra, debe ser también con aquello que se firma, cumplirlo, porque si no se estará engañando a los empleados públicos. Y me refiero en concreto al incumplimiento por parte de la Junta de Castilla y León del famoso acuerdo con los sindicatos de las 35 horas. Por lo tanto, está muy bien reconocerlos, pero está mucho mejor cumplir aquello que se firma, porque si no, alguien estará engañando a los empleados públicos. Y en este caso han sido la Junta de Castilla y León. Bien. Hablaba usted de los datos económicos y hacía una extensa exposición de las diferentes organizaciones que daban una valoración de la tasa de paro, del crecimiento o no crecimiento económico. Solo un pequeño matiz. Se le olvidó decir que los datos de mayo del desempleo en la comunidad fueron peores que en el conjunto del país, que seguramente habrá sido una omisión involuntaria, pero yo quiero ponerla de manifiesto, porque mientras en el desempleo en España crecía el 0,69% en mayo, aquí crecía el 2,37%. No lo ha dicho usted, que es una omisión, pero yo se lo recuerdo por si acaso. Y en afiliación a la Seguridad Social, mientras en España crecía el 0,53%, en Castilla y León solo crecía el 0,05%, que seguramente habrá sido otra omisión, señora Sigüenza. Yo se lo recuerdo por si acaso. Hablaba usted también, en algunos de los casos, hacía mención de la importancia de los acuerdos del diálogo social. Bueno, sobre esto me voy a detener un poquito más, porque yo creo que usted estuvo en la reunión del pasado jueves, ¿verdad? Vamos, según mi información, estuvo con los agentes sociales. Pasado jueves hubo una reunión con los agentes sociales y estuvo la consejería. Según me han trasladado a mí, usted estuvo. Y creo que muy contentos nos salieron con ese documento de las 34 hojas que les pasaron, que ni tan siquiera las cogieron. ¿No estuvo usted? Bueno, pues ya se lo digo yo, seguramente se lo habrá recordado. Digo, porque poner en valor los acuerdos de diálogo social que firmaron el 25 de marzo con los agentes sociales, el 24 de abril se aprobó aquí en estas Cortes y hoy, 85 días después, nada de nada. Digo porque hacía usted mención a ese compromiso, a ese acuerdo, fueron los primeros en firmar y los últimos de momento en cobrar, los trabajadores, los autónomos y las empresas. Y mucho me temo que creo que el miércoles hay una reunión, mucho me temo que van a dinamitar ustedes el diálogo social. Mucho me temo. Por lo tanto, está bien algunas de las veces cuando hacen mención al diálogo social, pero desde luego engañar, como han engañado al diálogo social, modificando inclusive aquellas bases que se habían publicado en el boletín, porque han querido reducir las prestaciones de cada uno de los trabajadores, las reducciones del Reincorpórate, en el que incluso la propia CECALE, creo que muy contenta, no salió de esa reunión, según mi información y mis informaciones, y creo que no son malas. Usted o la Consejería, en este caso de Empleo, tiene un mandato claro, como la dije a la consejera el pasado pleno, que es dinamitar y reventar el diálogo social. Fundamentalmente porque el vicepresidente, el señor Igea, que es consejero de Empleo, de facto también, no cree en el diálogo social. Por lo tanto, el mandato que ha dado claramente a la actual consejera, con todo el respeto lo diré también, lo único que va a ser una marioneta en manos del señor vicepresidente, es reventar el diálogo social y, desde luego, que a raíz de la reunión del otro día, del pasado jueves, pues desde luego quedó de manifiesto cuál es la posición de la Junta de Castilla y León, porque no creen en el diálogo social. Por lo tanto, señora gerente, no se atribuya o no quiera poner en valor el diálogo social cuando desde dentro de la propia consejería lo único que están tratando es de reventarlo. Y ya digo que mucho me temo que este miércoles probablemente no tengamos buenas noticias en ese sentido. Hablaba también de los 3 ejes fundamentales, la intermediación, la formación para el empleo y el fomento del empleo. Bueno, en la intermediación, yo siempre he dicho que es escasa la intermediación que hace, lo vengo diciendo desde tiempos inmemoriales, creo que está en torno al 6%, 6 y pico por ciento la intermediación que hacen los servicios públicos de empleo. Yo no sé si ustedes, dado el aumento de solicitudes que va a haber, tanto en el desempleo
como en otras situaciones, tienen contemplado incrementar plantilla, porque por los datos que yo tengo, que en algunos de los casos han solicitado ese incremento de plantilla, en total se van a incorporar 8 personas al conjunto de los servicios públicos de empleo, o se han incorporado ya, según la información que tengo, y desde luego es un escasísimo número, y usted creo que convendrá conmigo, para el devenir de los acontecimientos más inmediatos que se nos presenta. Por lo tanto, es una pregunta que la lanzo. Creo que sería necesario incorporar esa plantilla en cuanto al número de trabajadores en los servicios públicos de empleo. Hablaba también, por eso lo decía anteriormente también, del fomento del empleo, que agradecía al diálogo social, pero ya digo que, sobre todo, si se cumple lo que se firma, sería extraordinario. Los que provenimos de otros mundos no entendemos que cuando se pacta algo con las empresas no se cumpla. Pues en este caso el patrono es la empresa, es la Junta de Castilla y León, y está engañando a los sindicatos y a la parte patronal también, en este caso, como este CALE. Hablaba también de los 220 millones. No, señora gerente, no son 220 millones. De dinero autónomo será unos 70 millones, no creo que sean más. La pregunta que le lanzo es, ¿cuánto dinero autónomo de la Junta de Castilla y León? Porque si es todo cofinanciado o nos encargamos de pedir al Gobierno, pues ustedes son, la Junta de Castilla y León, son meros gestores. Para eso vale una gestoría de cualquier barrio de nuestra comunidad, que se ponga a gestionar ese dinero, cojo con una mano, lo reparto con la otra, son meros gestores. ¿Cuánto dinero autónomo han puesto ustedes? ¿Cuánto dinero autónomo han puesto ustedes en fomento del empleo en concreto? Porque si lo ponen a todo el apellido COVID, pues aquí vale todo. Yo no diría 220, diría 220.000 millones en ese sentido, porque como ponen el apellido COVID a todo, por lo tanto no es cierto. Hablaba también de la importancia, o en el análisis que hacía de la situación económica, yo diré que de la diferencia de la crisis del año 8 al año actual, sobre todo porque se ha perseverado y se ha preservado muy mucho a los más desprotegidos. La crisis del año 2008, y hay informes que así lo atestiguan, lo único que se habló es de una devaluación salarial, de un desequilibrio de fuerzas entre empresarios y trabajadores. Lo dice el Fondo Monetario Internacional, no lo dice este humilde procurador. Y luego, en informes de diferentes sindicatos, lo único que dicen es que se recuperó el empleo a costa de trabajadores más pobres, aumentó la desigualdad, mayor precariedad laboral, menor protección social y menor poder de compra de los salarios de los trabajadores. Por lo tanto, la salida de la crisis o el análisis de la situación es bastante diferente. Hablaba también, porque no me va a dar tiempo, en algunos de los casos le quiero hacer varias preguntas. Uno, si se han devuelto cursos, cuánto dinero, se lo he preguntado muchas veces, y usted tiene un dato y el de la cuenta general dice otro. ¿Cuánto dinero han dejado sin ejecutar? ¿Cuántos cursos han dejado sin ejecutar? Porque la cuenta general, ese documento que ustedes nos pasan a nosotros, habla de unas cantidades y ustedes aquí nos dicen otra. He querido entenderla que le parecen poco los 16.000 millones que ha puesto el Gobierno. Yo no sé cuántos ha puesto la Junta de Castilla y León a día de hoy. Creo que 0. Si le parece poco, yo diría que por parte de la Junta de Castilla y León es insolidario y, desde luego, bueno, pues poco leal, cosa que a mí ya no me sorprende tampoco. Hablaba también de que les debe el Gobierno de la Nación, creo que ha dicho 80 millones en fondos de formación para el empleo. Pero claro, yo sí insisto con lo mismo, si está bien pedir, pero mucho mejor está ejecutar, porque según respuesta parlamentaria a compañeros míos del Senado, Castilla y León dejó de ejecutar, o sea, devolvió del año 15 al año 19 en los conceptos de empleo y modernización 70 millones de euros. Respuesta parlamentaria. Si me lo niega, se lo trasladaré al Ministerio y le diré, mire usted, la gerente del Servicio Público dice que usted miente, señora ministra del ramo correspondiente. Por lo tanto, está bien pedir, pero mucho mejor estaría ejecutar, señora gerente. Bueno, hemos visto también que han sacado en algunos de los casos… Bueno, hablaba también de las aperturas de oficinas y esas videoconferencias que dice que ha tenido con los desempleados. O la he querido entender yo, que ha tenido en el trato, en la relación que ha tenido con los desempleados a lo largo de todo este tiempo, que les ha mandado WhatsApps, incluso las oficinas de empleo que han abierto en el día de hoy, se ha mantenido incluso alguna videoconferencia. Yo por lo menos la he querido entender eso. Por eso le pregunto si está usted en disposición de garantizar que todas las oficinas del Servicio Público de Empleo de esta comunidad disponen de medios telemáticos para mantener videoconferencias con los desempleados. Y si todos los desempleados de esta comunidad, sabe que mayoritariamente es un mundo rural y la cobertura, después de 30 años de gobierno del Partido Popular, hay en sitios en los que hay que ir todavía como Gila, ¿no? Con el teléfono, el megáfono y dar cuerda al teléfono porque no llega. Si usted también me garantiza que en el medio rural llega la telefonía y pueden mantener esa interlocución con los servicios públicos de empleo también, si usted me lo puede garantizar. Y con respecto a lo que decía, porque se me acaba el tiempo también, de esos 80 millones, esa misma respuesta
claro, yo estaba preocupado, digo, no hacen más que pedir, estos de la Junta, no hacen más que pedir. Tienen margen de presión fiscal, yo diría que a veces achuchan un poco más a los que más tienen, más ganas y más heredan. Pero claro, con esos, ¿quién se mete en esta comunidad? Son un club bastante selecto, que cualquiera se mete con los más adinerados de esta comunidad cuando hay margen para recaudar. Es mejor que se financien los impuestos pues vía los de los contratos de media jornada y así. La sanidad es muy difícil mantenerla con este tipo de salarios y con este tipo de contratos. El Consejo de Ministros del 14 de abril se autorizó a la distribución a las comunidades autónomas de los fondos de empleo acordados en la conferencia sectorial. Ustedes no están de acuerdo. Gracias a ese acuerdo, como usted ha dicho, Castilla y León recibirá más de 64 millones de euros para medidas de fomento de empleo y modernización. Esas que en su día devolvió la Junta de Castilla y León por no gastarlas. Y además, el Gobierno de España, se le ha pasado a decirlo, financiará los fondos de formación que Castilla y León tuviera como gasto ya comprometido. Eso salió en la conferencia sectorial, que yo no sé si estuvo usted, pero vamos, estos son documentos, ya digo, de las respuestas del propio Ministerio. Señor en este González, sentido. tiene Acabo, vicepresidenta. Por lo tanto, el resumen, bajo mi punto de vista, bueno, hablaba de los jóvenes también, que tienen una mayor cualificación, una alta cualificación, pero es que, desgraciadamente, los jóvenes se van de esta comunidad. Yo creo que usted es consciente de esa situación. Por lo tanto, algo habrá que hacer para hacerlo más atractivo y para que se queden. Y como en este primer turno no me da tiempo de nada más, sí que en el segundo turno la preguntaré, porque creo que han salido ya las nuevas necesidades formativas, las he visto publicadas en el boletín, y me gustaría preguntarle, acabo, vicepresidenta, qué medidas, qué metodologías han seguido para realizarlas y de qué fuentes se han servido a la hora de esa modificación, porque creo que han modificado algunas y es algo que nosotros se lo venimos repitiendo año tras año, porque han estado 3 años con las mismas necesidades formativas. Acabo.